Primero me gustaría orar. Padre, Señor, en esta hora, Padre, yo te pido que el día de hoy permita, Señor, que sembremos semillas, Señor, en tierra fértil, Padre. Dale fuerza al predicador, Señor, porque es de carne, Señor. Permíteme tener hoy, Señor, la revelación adecuada, Señor, para poder transmitirla a los hermanos, Padre. Permíteme el día de hoy, Señor, ser herramienta, Señor, digna para poder transmitir tu palabra, Padre. En todo momento, Señor, muéstranos con tu amor exactamente los puntos que tú quieres recalcar de esta prédica, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar aquí presentes, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, vamos a comenzar esta prédica que le hemos titulado El mismo camino, ¿verdad? Porque algo que debemos saber, hermanos, es que cuando nosotros escogemos seguir a Cristo, ¿verdad? Seguir a Jesús, es una elección personal, pero cuando la hacemos en nuestro entorno, muy posiblemente tengamos amigos o tengamos familia que también ha tomado la misma elección. Yo tengo la fortuna de decir que en mi casa todos han tomado esa elección, ¿verdad? Y cuando nos desarrollamos en el camino de seguir a Jesús, nos damos cuenta que no vamos solos. Hay muchas personas de nuestros entornos que también siguen el mismo camino. Pero ¿qué pasa? Pues el hecho de tomar la elección de seguir a Jesús no quiere decir que de la noche a la mañana seamos perfectos, ni tampoco quiere decir que dejemos de equivocarnos, ¿verdad?, o de ser humanos, por lo cual también muchas veces entre hermanos tenemos algún tipo de fricción o lo que pasa normalmente en el mundo, ¿verdad?, que es algún descontento o algún conflicto. Y por eso es el motivo de esta prédica, porque debemos aprender que incluso en nuestro caminar en Cristo, Dios está atento de cada uno de nosotros y de cómo reaccionamos y tratamos a los demás. Y eso me lleva a que pongamos la primera, por favor, que es el versículo de Juan 14:6. Y lean conmigo, iglesia, y dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y quiero hacer un énfasis porque es importante mencionarles que aquí dice: yo soy el camino. Él está hablando, todos sabemos que un camino tiene un punto de salida y un punto de llegada, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que es un proceso, es un trayecto, hay que recorrerlo. Eso es lo que normalmente pasa en un camino y es así en el camino de seguir a Jesús. Por lo cual dice: yo soy el camino, y él habla de un solo camino. Somos muchas personas que elegimos un solo camino, ¿verdad? Y nosotros debemos tener siempre la consideración de saber que la vida de las demás personas también pasa por circunstancias. Y eso no nos da el derecho a nosotros, ¿verdad?, de poder decirle a otra persona que está equivocada. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y al final la meta de cada uno de nosotros es estar con Él, ¿verdad?, con el Padre, allá arriba en la eternidad. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Por eso estamos aquí, cada uno de nosotros. Y esto nos va a llevar a la siguiente, por favor, que es Proverbios 21:2. Y dice la palabra: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y me detengo aquí, iglesia, porque cuando leía yo esta parte dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y en ese momento yo le decía a Dios: Dios, permíteme no estar equivocado esta vez en mi propia opinión. Permíteme estarse siguiendo rectamente. Permíteme no ser yo creyendo que voy bien, sino por el contrario. ¿Y cómo podemos discernir, cómo podemos distinguir cuál es la una de la otra? Muy fácil. La palabra de Dios tiene textos donde nos explica y nos va marcando las pautas de cómo saber si estamos equivocados o vamos de una manera correcta, ¿verdad? Dice en la segunda parte del versículo: pero Jehová pesa los corazones. Y cuando yo leía esta parte del versículo me daba cuenta que Dios me quería transmitir la idea de decirme que a pesar de lo que yo eligiera,
aunque yo pensara que estoy bien, que es correcto y que no le hago daño a nadie, por decirlo así, Él mira mi corazón y Él conoce las intenciones detrás de las acciones que nosotros tomamos. Podemos pensar que una acción no afecta a nadie, pero si indirectamente alguien tiene que verse afectado, aunque nosotros no lo veamos en este tiempo, ¿verdad? Tal vez sea futuro. Dios sabe cuál es la intención. Tal vez en esa intención hay vanidad, tal vez en esa intención hay un interés, pero si afecta indeterminadamente a otra persona, Dios conoce el contexto de mi corazón, sabe por qué lo hice, por más que parezca que la idea es buena o mala. Y eso me va a llevar al próximo versículo, que es Mateo 16, 26 y 27. ¿Lo tenemos por ahí? Mateo 16, 26 y 27. Se los voy a leer, iglesia. Y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y es ahí donde yo me pongo a pensar y digo, hay tantas cosas que el mundo nos pone enfrente, tanto humo que parece que nos puede atrapar, ¿verdad? Porque muchos de nosotros a veces somos jóvenes o tenemos deseos, ¿verdad? O queremos algo más, siempre hay algo más por lo que queremos ir a veces, ¿verdad? Y cuando estamos en este desarrollo, logramos entender que ese tipo de cosas no son relevantes para Dios. Y dice: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando yo leía esta segunda parte, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Entendí que no hay algo que yo pueda darle a Dios a cambio para recuperar mi alma si la perdí anteriormente. Si me dejé perder en el mundo, no hay algo que yo pueda darle para que Él haga ese intercambio conmigo. Porque muchas veces las personas creen que tienen una relación profunda con Dios. Muchas veces pensamos que Dios nos escucha todos los días y está ahí con nosotros, pero pasa algo, hermanos. Pasa algo que es bien curioso. Yo escuchaba el otro día cuando una persona decía, es que una relación íntima con Dios no puede solamente ser solicitarle cosas a Dios. No podemos solamente decir en las mañanas, Dios, hoy necesito esto y esto de ti, porque una relación lleva 2 puntos, es un canal de comunicación mutua. Y entonces yo me hacía la pregunta y decía, si yo le solicito algo a Dios, entonces Dios, ¿qué solicita de mí? ¿Verdad? Y la realidad es que cada determinado tiempo Dios solicita algo de nosotros, porque para ser claros, no somos solo beneficiarios no somos solamente beneficiarios de sus promesas, sino portadores de ellas también, por lo cual nosotros debemos entender que nos movemos también en su reino. Y dice al final del versículo, y pagará a cada uno conforme a sus obras. Y cuando yo leía esta parte decía, entonces cuando lleguemos a la eternidad, Dios no va a decir la familia Duret Uribe, ¿verdad? No va a decir la iglesia de tal lugar. Él nos va a tratar por cada uno, ¿verdad? Somos totalmente juzgados e independientes. Quiere decir que la salvación es independiente, es solamente de cada uno, es en particular y no en plural. Y la elección nuestra de entender que seremos juzgados es también en el criterio de Dios y no en nuestro criterio. Por eso leíamos anteriormente que decía, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, y pensamos que podemos ir bien, pensamos que estamos bien, pero la opinión de Dios no es la misma. Muchas veces hay cuestiones en las cuales no podemos discernir, pero cuando entendemos más de la palabra nos vamos dando cuenta que Dios
no lo aprueba, a pesar que nosotros lo aprobáramos anteriormente. Y para eso tengo un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes, que es el ejemplo de Saúl y David, el rey Saúl y David. Y vamos a ir a la primera de Samuel 26:2. Antes de comenzar a leer estos versículos, me gustaría ponerlos en contexto. Y bueno, Saúl en ese momento era un rey con excelentes aptitudes militares, pero tenía defectos. Y en estos defectos debemos mencionar que tenía un corazón que no favorecía a Dios. Él tenía un corazón rebelde y ponía resistencia a los mandatos de Dios, por lo cual Dios, a pesar de haberlo colocado siendo rey, lo destituyó. ¿De qué manera? Él ungió a David porque sabía que iba a ser su sucesor. Y cuando Saúl se entera que David iba a ser su sucesor, siente celos, hermano. Y en esta historia quiero que sepan que cuando Saúl era rey, David era su general, era quien llevaba las tropas de Saúl. Y aparte de todo esto, era su yerno. Y había una relación, antes de saber Saúl que David iba a ser sucesor, había una relación más estrecha, había una relación más cercana. Y lo vamos a comparar con la vida cotidiana de nosotros. Muchas veces tenemos hermanos o hermanas en las cuales somos cercanos a ellos. Pero que seamos cercanos y que estemos en el camino de Jesús no quiere decir que no podemos tener una diferencia o que no podemos tener una fricción. Y ahora sí vamos a leer el primer versículo y dice: en este momento David estaba huyendo de Saúl porque él tenía intenciones de matarlo, ¿verdad? Porque él no quería ceder el trono. Por lo cual él se escondía en un desierto, el desierto de Zif. Y Saúl bajó al desierto de Zif a buscarlo. Y ahí podemos entonces comenzar la historia. Y dice: Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Aquí tenemos que comprender, primera parte, que Saúl ya era un hombre que, a pesar de ser rey, estaba equivocado. Estaba equivocado porque consultaba a los brujos. Y la misma palabra nos dice que no podemos hacerlo, ¿verdad? Y él dice la palabra que estaba endemoniado hasta los huesos, por lo cual Jehová se había apartado de él. Y seguimos leyendo en el versículo 4. Dice: David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Ya David sabía cuál era la intención de Saúl, sabía que iba atrás de él. Y en este juego de atraparlos, vamos a ir al versículo 7, porque David, que era elegido por Dios, ya David tenía una unción, ¿verdad?, de la cual él sabía que iba a ser rey, él era el sucesor. Dice: David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento. Recordemos que Saúl iba con 3,000 hombres, ¿verdad? Y se imaginan entrar solamente 2 personas al campamento enemigo, ¿verdad? Donde son 3,000 hombres y están dormidos. Y dice: durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ellos tenían un problema, ¿verdad? Un problema después de haber sido cercanos, después de haber sido él su general. Y en este problema notamos que Saúl tenía intenciones de matarlo.
Y cuando Dios manda un sueño sobre todo el campamento y David tiene la oportunidad de estar cerca de él, Saúl no tiene el corazón para hacerle el mal. Pero no es que David respetara a Saúl, no era ese el motivo. La realidad es que David sabía que Saúl había sido el ungido de Dios, había sido ungido por Jehová para ser rey, y él sabía que el mismo Dios que lo ungió a él y lo eligió para ser el sucesor, lo había ungido a él. Y no era respeto al hombre, sino era respeto al mismo Dios, porque sabía que el mismo aceite con el que había sido ungido él era el mismo aceite que había sido derramado sobre el rey Saúl, ¿verdad? Sabía que la unción era la misma, sabía que el Dios es el mismo, ¿verdad? Y sabía él que no podía hacer algo que atentara en contra de Dios. Y vamos a ir al versículo 16. Se los voy a leer, hermanos. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que soy dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y vasija de agua que estaba en su cabecera. Para esto, en el contexto, quiero compartirles que David se había llevado la lanza y la vasija de agua para comprobar que había tenido la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, no lo había hecho, porque su corazón no se lo permitió, porque su conocimiento y su revelación de Dios sabía que iba en contra de. Y en el 17 dice, y conociendo Saúl la voz de David, cuando David mencionaba que no pudo haberlo matado, contestó, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y en esta parte quiero hacer un énfasis cuando David habla de Saúl y Saúl lo llama y él le contesta, Rey, Señor mío. A pesar de las intenciones de Saúl de intentar matarlo, él nunca lo destituyó, nunca lo denigró, nunca lo insultó, nunca habló mal de él. Y aquí quiero hacer un énfasis, hermanos, porque en la vida cotidiana nosotros muchas veces tenemos una fricción con un hermano y lo primero que hacemos es usar la lengua, hermanos. Es maldecir, es hablar mal de una persona, porque no toleramos una pequeña fricción con un hermano, no toleramos que no piense igual que nosotros, no toleramos que tenga tal vez otra creencia, y muchas veces en la vida cotidiana creemos que podemos catalogar a las personas, y a veces vemos a una persona y decimos, sí, tal vez Juan va en mi trabajo, pero tengo un problema con él porque es alcohólico. Y la realidad es que no podemos catalogarlo, no tenemos el derecho de. La realidad es que debemos mostrar amor. Esa es una oportunidad para mostrar amor, porque él tiene la misma oportunidad de ser levantado que muchos de nosotros por la misma unción, por el mismo Dios. Y debemos entenderlo, porque Dios los ve como obra terminada. Y aunque nuestros ojos no lo puedan percibir, no quiere decir que Dios no tenga un plan para tenerlos a ellos en el mismo camino. Y vamos al versículo de 1 de Samuel 26, 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré. Saúl sabía que David pudo haberlo matado, mas no lo hizo. Y esa es una lección que Dios puso para que Saúl viera la humildad que David tenía de poder haber abusado del momento, de poder haber desquitado esa parte. Y no lo hizo. Sin embargo, le extendió misericordia. Y tenemos muchas veces la oportunidad cada día de extender un poco de misericordia a las personas en nuestro entorno, en la forma en que las tratamos, en las acciones que hacemos, ¿verdad?, para con ellos. Porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y cuando leo esta parte digo, en ese momento él era rey, tenía 3,000 hombres, podía seguir buscando a David,
o ya lo tenía y podía matarlo. Y sin embargo, él entendió la buena voluntad de David y lo que hizo fue, y he errado de gran manera, aceptar su error. No se enalteció, sino por el contrario, él dijo, yo me equivoqué y puedo aceptarlo, ¿verdad? Y esto nos lleva a la siguiente etapa, que es el versículo de es Romanos 14:13. Romanos 14:13. Y Dios nos quiere dar una lección, hermano. Dios nos quiere mostrar el porqué de la historia el día de hoy. Y dice el versículo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Muchas veces pensamos que tenemos la razón, pero en nuestro propio entendimiento, y la verdad es que no. Dios nos dice muchas veces, pon la otra mejilla, déjalo elegir a Él, permite que pase para que aprendas. Y en esta parte dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Y cuando yo leía esta primera etapa del versículo me doy cuenta de que Dios nos dice, no tenemos el derecho de juzgarnos los unos a los otros. Seremos juzgados cuando vayamos a ese plano con Él. Pero en este plano no tenemos ese derecho, porque no hay hombre perfecto en este plano. La Biblia lo dice, hermano, y no podemos juzgar a otro hermano solo por pensar o actuar diferente a nosotros, porque estamos en un camino del cual conocemos solo el trayecto del cual vamos avanzando poco a poco, pero no sabemos cuál es el trayecto de la otra persona. Y vamos a pasar a Eclesiastés 7:20. Y dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y cuando leía yo esta parte, Dios me decía, todos somos pecadores, por lo cual todos tenemos el derecho de extendernos misericordia entre unos y otros. No tenemos derecho de juzgarnos, sino por el contrario, porque el día de hoy pensamos que es culpa de otra persona, tal vez. Es culpa porque lo más fácil que tiene el hombre hoy en día tras una equivocación es señalar. Pero es difícil hacer lo que hizo Saúl en la historia, ¿verdad? Es difícil detenerse y decir, yo me equivoqué, disculpa. Y cambiar el rumbo de ese camino, discernir la mala acción. ¿Y qué pasa con eso? Me regreso, hago el retorno a la parte que dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y en un corazón en el cual se extiende misericordia hay cambio. En un corazón en el cual logramos detenernos y decir, yo me equivoqué y puedo extender misericordia, puedo pedir perdón, puedo sanar esa relación. Me doy cuenta que esos son los corazones que Dios necesita, ¿verdad? Son los corazones que Dios tiene, que Dios busca tener cerca, porque sería lo más fácil tener un problema en la familia, en la empresa, y echarle la culpa a otro, pero difícil sería dejar que se pase el enojo, dejar que sane la herida y pedir perdón. Pero en ese momento en el cual nosotros tomamos el camino de el perdón, de sanar, de retornarnos, de no exaltarnos, sino por el contrario, de humillarnos, Dios nos está mirando. Dios pone atención. Y es ahí donde tenemos nuestra esperanza, cuando dice, pero Jehová pesa los corazones. Y yo espero que eso le dé peso a los corazones de cada uno de nosotros, para cuando lleguemos con Él, Él pueda ver también la obra buena y conforme a ella seamos juzgados. Y vamos a ir al versículo de Marcos 3, 24
y 26. Y dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y cuando lo leía, yo entendía, Dios me mostraba que en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestro trabajo, nosotros no podemos ser las personas que siembren la división. No podemos ser las personas que estiren la relación al grado de romperse. No podemos generar esa fricción entre nosotros, porque eso nos llevaría a nuestro propio fin. Supongamos que en nuestro trabajo deseamos llegar a una meta en común, pero si estamos todo el tiempo peleando con las mismas personas, realmente no lo vamos a lograr. Si en nuestra casa queremos llegar a una meta en común, pero solo tenemos la intención de pelear, no lo vamos a lograr. La Biblia lo dice, y dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer, no permanecerá. Y escrito está. Y vamos a ir a la palabra en Eclesiastés 12, 13 y 14. Y cuando hablamos de esta fricción, de esto que se genera, muchas veces podemos generarla porque la otra persona piensa diferente, porque la otra persona eligió algo diferente, y creemos que conocemos el contexto de esas relaciones, porque decimos: no, yo conozco completamente a mi amigo, yo conozco completamente a mi esposa, a mi familia. Pero la realidad es que solamente Dios nos va a conocer completamente. Nosotros en este plano no podemos. Y dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Y aquí en esta parte Dios me decía: aquí es la parte en la que yo voy a evaluar tu corazón. Yo sabré las intenciones de tu corazón en el transcurso de tu camino, en el lapso de ese camino. Y me mostraba y me hacía llegar la noción de que nosotros, principalmente estando en el camino, debemos escoger hacerlo de una manera excelente. Debemos escoger hacerlo extendiendo misericordia en todo momento. Debemos saber que no podemos ir por el camino teniendo fallas, ir por el camino teniendo problemas, porque al final, si nosotros somos la causa de división en este camino, Dios sabe la intención de nuestro corazón, por lo cual dice: Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis intenciones pueden ser buenas, pero la realidad es que el criterio con el cual seremos juzgados es el criterio de Dios y no el nuestro. Por lo cual vamos a concluir con este versículo, que es Romanos 8, 1 y 2. Y quiero comentarles, hermanos, que este versículo, cuando yo lo veía, decía yo: Dios, qué grande eres, porque sabiendo que tengo que llegar del punto A al punto B, sabiendo que tengo que trascender por ese camino, que tengo que caminar, tú aún así no me niegas las fuerzas de seguir, ni tampoco me dejas en mi propia sabiduría. Tú me muestras cómo hacerlo, y hacerlo con excelencia. Y por lo tanto Dios nos enseñaba y decía: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y me gustaría que repitieran conmigo, iglesia, esta parte que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahí yo digo amén, hermano, amén.
Y bueno, me gustaría despedirnos de las redes, me gustaría que adoráramos y vamos a ministrar, ¿verdad?